La Contraloría de Colombia, la Contraloría General de la República, ha presentado el muy esperado informe sobre el sistema de salud, que es, por supuesto, demoledor. Las EPS tienen deuda de casi 33 billones de pesos con clínicas y hospitales. Las EPS no funcionan, ni siquiera las intervenidas, la mayoría no tiene solidez financiera. La Contraloría dice que no solo le deben a clínicas y hospitales, sino también a los gestores farmacéuticos. El doctor Carlos Mario Zuluaga es el vicecontralor de Colombia que preparó este informe. Doctor Zuluaga, buenos días. Buenos días, Néstor, Felipe, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia. Sí, doctor Zuluaga, para efectos de este informe, ¿ha servido o no ha servido la intervención de las EPS que hizo el gobierno el año pasado? No ha servido. Este es un informe que refleja el estado de la contabilidad o el estado de las finanzas de las EPS a corte 31 de diciembre del 2024, que se presentaron ahora en marzo por parte de las 26 EPS, 29 EPS que se encuentran hoy operando en Colombia, y lo que da cuenta es un panorama desafortunado y lamentable en relación al comportamiento de sus deudas. 33 billones de pesos a corte 31 de diciembre presentan las EPS como pasivo, lo que significa de que el modelo de salud no solamente ha venido empeorando su capacidad técnica y financiera para resolver los problemas médicos de los pacientes y usuarios colombianos, sino que también ha venido aumentando la crisis propia del modelo. Recuerden ustedes que cuando se creó la Ley 100 del año 93 existían 157 EPS. Hoy solamente existen 29, lo que significa que durante todos estos años se han liquidado e intervenido EPS. Las intervenciones no han dado resultado, ni las de otros gobiernos, ni la de este gobierno, porque el estado de atención y deterioro de los pacientes es evidente. Solamente las PQR pasaron de un año a otro de 1.300.000 a 1.600.000. Y eso que ustedes no están midiendo el 2025, ¿verdad? Esto es con corte a diciembre del año pasado. Así es, ese es un informe con estados financieros en firme, firmados y certificados o dictaminados por los contadores y los revisores fiscales de 28 EPS, excepto la nueva EPS, que durante los últimos 2 años, incluyendo la etapa intervenida, no ha podido presentar estados financieros en firme. Sí, doctor Zuluaga, esta cifra es terrible, es dramática. Las EPS le deben a clínicas y hospitales 33 billones de pesos, que esos son muchos miles de millones de dólares. ¿Por qué las EPS tienen esa deuda? Esto tiene un problema acumulado. Recuerda que esos son pasivos que se vienen generando históricamente. Las EPS reciben unos recursos por concepto de UPC para atender a unos pacientes y el informe incluso refleja que el índice de siniestralidad está por el 110%, es decir, que por cada 100 pesos que recibe una EPS en Colombia en promedio, excepto algunas que no lo tienen así tan alto, pero el promedio general es que por cada 100 pesos se gastan 110. ¿Eso qué significa, Néstor? Que si nosotros no revisamos el comportamiento y la administración del gasto, mejoramos las auditorías o hacemos unos controles distintos, en 10 años el hueco de las EPS va a ser de 100 billones de pesos. Entonces sí es cierto que hay que revisar el comportamiento del modelo de la salud. Doctor Zuluaga, perdóneme, y ese hueco de las EPS, la deuda de hoy, los 100 billones que vienen, que ustedes proyectan, ¿son por qué razón? Porque el gobierno no les paga, porque dice el presidente Petro, respondiendo al informe de ayer, que la deuda con la red hospitalaria es privada porque las EPS son privadas. En efecto, miren, esto tiene de largo y de ancho esa tesis, en el sentido de que si bien es cierto, la deuda es una deuda privada porque está en los estados financieros de las EPS, no en los estados financieros de la nación, el balance general de la nación, esto no lo registran ni como un pasivo ni por una cuenta por pagar, está en los estados financieros de las EPS. Pero lo que sí también es cierto es que la prestación del servicio médico por la cual está eso en pasivos, aquí no hay un dictamen aclaro de la Contraloría si la plata se gastó bien o no, aquí estamos
haciendo un consolidado de la información oficial que aparece en los estados financieros. Lo que decía que si bien es cierto, eso pasivo es por atender a colombianos y a pacientes que han gastado servicios médicos, medicina, intervenciones quirúrgicas, y en algún momento otros gobiernos han creado mecanismos, préstamos para que las EPS puedan sanear sus finanzas. El tema no es si el mecanismo se habilita ahora para que se saneen, el tema es que aunque quisiéramos mantener el modelo de salud como está, la Contraloría está diciendo es un modelo inviable fiscalmente que afecta a la estabilidad económica de la nación por una razón. Colombia tiene un presupuesto de 500 billones de pesos, de los cuales en el año 2025 se destinaron para la salud, para la UPC, 94 billones, de 594 para que hay que atender otros sectores, defensa, seguridad nacional, medio ambiente, educación, primera infancia. Entonces, no se trata solamente de decir que se necesita más plata de la UPC, sino que también se necesita mejorar los controles del gasto. Los recursos públicos destinados a la UPC tienen que tener más control, más auditoría, y lamentablemente el Estado, el gobierno, no tiene capacidad para hacerlo, y no lo ha tenido ni hoy ni nunca. Sí. Doctor Zuluaga, la primera pregunta que le hizo Néstor es, ¿ha servido o no ha servido la intervención a las EPS? Usted ha dicho, no ha servido. ¿Qué otras cosas encontraron en el informe para hacer esta afirmación? Que efectivamente solamente 6 de las EPS que se encuentran hoy de las 29 cumplen los 3 indicadores que son el capital mínimo de trabajo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas. Este último es el más importante de todo, porque la reserva técnica es Carlos Zuluaga está en X EPS y se enfermó de tal cosa. La reserva técnica es que la plata que está en la reserva técnica sirve para que le financien a él su enfermedad. ¿Por qué las PQR se han disparado? Porque no hay reservas técnicas. Entonces alguien tiene cáncer, tiene una enfermedad terminal o requiere un tratamiento y las EPS no tienen plata para poder financiar esa enfermedad, el costo médico que tiene esa enfermedad. Entonces, hace 2 años dijimos que solamente 14 de las 29 EPS, hoy son 6 de las 29 EPS. La pregunta que nos hacemos es, en 1 año y medio, ¿cuántas EPS van a poder cumplir los indicadores? Teniendo en cuenta que si las intervenciones de este y de otros gobiernos no han servido, porque no han resuelto los problemas de buena administración de la UPC. Se sigue contratando con la red privada, siguen haciendo anticipo o giros directos, siguen privilegiando los mecanismos de tercerización de la contratación con privados. La red pública hoy en el país está más debilitada y desafortunadamente requiere mayor capital en esa contratación derivada que de las IPS a los prestadores médicos para que se pudieran oxigenar, y no ha pasado nada nuevo, sino que se ha empeorado la situación. Señor Vicecontralor, estamos en un escenario, la verdad, increíblemente ridículo, porque los hospitales le cobran a las EPS estos 33 billones de pesos. Las EPS le cobran al gobierno y el gobierno dice, no subo la UPC porque es suficiente y esa deuda es entre ustedes, que son privados. ¿Hay posibilidades de salir de esta crisis? ¿Usted ve alguna salida? Hay que concertar el nuevo modelo. Esto es lo que usted lo que ha planteado con eso, y lo dice también el informe, es se requiere una revisión reposada, todos en la mesa, para repensar el modelo de salud de Colombia, porque lo que está en juego nada más y nada menos es la seguridad de poder proteger la vida de los ciudadanos. Los modelos de prevención en Colombia no han sido eficientes. Si pudiéramos hacer más eficiente el gasto de la prevención y, por ejemplo, un tamizaje para toda la población colombiana a partir del nuevo modelo de salud que permite identificar las prevalencias de las enfermedades, las intervenciones oportunas para mejorar o disminuir los riesgos de enfermedades costosas, no estuviéramos hoy desfinanciados, porque hoy estamos atendiendo una cantidad de colombianos que tienen una serie de enfermedades de alto costo que hoy el modelo quizás no tiene la capacidad para sostenerlo, porque pueda que las clínicas privadas y algunas públicas tengan los equipos, los implementos para prestar el servicio, pero los insumos médicos con los cuales se garantiza y se complementa que haya salud y que a un paciente se le pueda salvar de una enfermedad es lo que tiene hoy en jaque al modelo como tal. Por lo tanto, si no nos sentamos reposadamente a hacer una discusión de lado y lado, es decir, de insuficiencia, ¿se requiere más plata? Es probable, pero también de eficiencia. Necesitamos mejorar los controles para hacer que el gasto
gasto médico, que la facturación, que las órdenes médicas, que los exámenes de laboratorio, que las hospitalizaciones tengan unos controles mejores que permitan que la plata que tenemos se utilice bien, porque es que no hay más plata, no hay forma de decir que es que necesitamos 40 billones y sáquenlo. Se deben 5 billones de peajes, 2 billones de peajes, se le deben 5.4 billones de las tarifas de estratos 1 y 2 de servicios públicos, se debe plata de las concesiones para la infraestructura, se debe plata a los maestros. Es decir, este es un país que le debe a todos los sectores una plata y la discusión no puede ser aislada. Todos los colombianos y todos los sectores nos tenemos que poner a pensar en el país que necesitamos y el modelo de trabajo debe ser cómo nos ajustamos todos la cintura y cómo hacemos posible que la plata alcance. Sí, ¿y cómo se hace posible todo eso? Es que, doctor Zuluaga, dice usted que finalmente no ha servido la intervención de las EPS ni hoy ni tampoco nunca, y que es inviable si se dejan las cosas tal y como está, porque va a seguir creciendo toda esa deuda. Pues entonces, en últimas, ¿a quién le corresponde rediseñar todo esto si no es al gobierno, si tampoco al Congreso le gusta lo que plantea el gobierno, si no sirve la intervención, si no sirve ningún otro tipo de medidas? Digo, ¿a quién le cae la pelota? No, la pelota le cae al responsable, que es el gobierno, porque es que la iniciativa legislativa de modificar el comportamiento de una política pública es del gobierno, del Ejecutivo, y es una responsabilidad del Congreso de la República aprobar ese modelo o hacerle los cambios o las correcciones en los debates que se hacen. Lo que concluye el informe es que efectivamente el status quo no se puede garantizar, es decir, no podemos decir el modelo de salud debemos dejarlo tal cual, porque un órgano de control con una información técnica como lo estamos presentando está poniendo en evidencia de que no se puede resolver el problema de la salud solamente con decir pónganle más plata y dejen el modelo como está. No, aquí necesitamos revisar todo el comportamiento del modelo, desde el que el recurso está en el Ministerio de Hacienda, desde que pasa al ADRE, desde que se gira a la EPS o giro directo a la IPS, pero hay que mirar esa contratación derivada que es multiplicada por miles de las IPS con los prestadores médicos, que es mucha, y eso hay que revisarlo y ponerle controles para que podamos tener una trazabilidad desde que la plata se gira hasta que la plata se le reconoce como un recurso gastado en un servicio médico o en una atención a un paciente afiliado a una EPS. Y ese modelo tiene... Mapeo, sí. Sí, dígame. Sí, bueno, en ese mapeo que ustedes acaban de hacer y en este informe de manera particular, dice efectivamente que solo 6 EPS están cumpliendo hoy con capital de trabajo, patrimonio mínimo y las reservas técnicas, pero de esas 6, ¿cuáles están ya llegando a un nivel de deterioro preocupante que pueda meterlas en la misma paquete en el que están ya las otras 23? El problema ni siquiera es tanto cuáles están, porque todas están a portas en 2 años de seguir deteriorándose, porque tienen también una siniestralidad que las puede afectar. Pero miren, estas 6 EPS que cumplen los 3 indicadores solamente tienen 5.6 millones de colombianos afiliados. Es decir, el resto de 44 o 45 millones de colombianos estamos en EPS que no la cumplen. Es decir, es que la proporcionalidad que hay aquí en esta cifra nos pone a reflexionar sobre todo. Entonces, si hace 2 años publicamos un informe que daba cuenta que solo 14 cumplía, y luego de 2 años, incluyendo las intervenidas por el gobierno, hay solamente 6 que cumplen. La pregunta que nos hacemos es, en 1 año y medio, en 1 año, de estas 6, ¿cuántas van a cumplir? Efectivamente, van a dejar de cumplir. Entonces, la ley no puede seguir como está, porque una ley como está ha hecho que de la creación de la ley 100 a la fecha, la ley 100 eran 157 y hoy hay 29, efectivamente las van a terminar interviniendo o liquidando todas, y el colapso cuál va a ser, todos sentados esperando una cita. Doctor Zuluaga, el presidente Petro y un amplio sector político de Colombia, el petrismo, tiene la teoría de que la plata de las EPS y seguramente muchos de estos 32 billones de pesos se fue a paraísos fiscales. ¿Este informe de la Contraloría encontró alguna pista de que las EPS han sacado plata de Colombia y la han puesto en paraísos fiscales? Este informe no dictamina el uso de los recursos. Este informe consolida los estados financieros presentados por las EPS. Aquí no estamos diciendo de que la gastaron bien o mal, o que gastaron más de lo que debían y eso estuvo bien, o gastaron menos. No, esta es una información que no puede ni siquiera generar confusiones ni contradicciones con las agremiaciones de salud, porque es la información oficial registrada. Segundo, sí hay investigaciones que ya viene haciendo la Contraloría a través de la DIAR y se tienen 2 modelos
analíticos con inteligencia artificial que están ya rastreando toda la contratación derivada. Es probable que ahí se puedan encontrar cosas, pero hasta ahora no hay un informe que dé cuenta de indicios de esos comportamientos. Que estamos viendo es contratación, concentración de contratación, el uso de los recursos como anticipos, porque algunas IPS las utilizaban cuando a uno le dan en enero 40.000 millones de pesos por un servicio que no ha prestado, que ese es el anticipo, y eso los tiene uno en la contabilidad. Queremos ver esos 40.000 millones que usaron o qué hicieron con ellos, si construyeron una clínica con esa plata o compraron un equipo médico, porque ese apalancamiento de las inversiones o de la expansión de la infraestructura de las IPS o los prestadores médicos debe hacerse con capital privado, no con capital público. Por ejemplo, esas cosas sí ya las estamos investigando y son los informes de cierre que el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, le quiere dejar al país, y seguramente esto, si lo revisamos con mucho reposo, son insumos valiosos que van a servir para revisar cuál es el nuevo modelo de salud que debemos tener en Colombia. Sí, vicecontralor, ¿no tiene la Contraloría instrumentos para obligarle a estas empresas a presentar los informes técnicos? Sí, los tenemos. Recuerden ustedes que hace 12 años, cuando yo estuve también en el tema de Saludcot, que estuvimos a punto de ir presos, algunos de los que trabajamos con Sandra Morelli en la Contraloría. Este es un tema que venimos investigando, que la Contraloría tiene una línea clara de trabajo. La discusión era que los recursos de la salud eran, cuando entraban a las cuentas de las EPS, eran privados y que por lo tanto no se podían auditar. Afortunadamente el Consejo de Estado y la jurisprudencia ha venido dejando claridad sobre que la naturaleza del recurso sigue siendo público, y hoy nosotros sí tenemos acceso a la información. Perdimos por una decisión que sacó la Corte Constitucional declarando inconstitucional un artículo de la reforma del Acto Legislativo 04 del 2019 que nos dejaba hacer levantamiento del velo corporativo. Hoy no lo podemos hacer, pero sí tenemos hoy rastreos de cuentas, de contrataciones, y es un poco a lo que usted se refiere. Sí podemos luego verificar qué pasa. Es decir, miren, de las EPS en este estado financiero que presentaron que en el 2024 algunas tuvieron una utilidad de casi 140.000 millones de pesos. Es decir, para algunas EPS sigue siendo rentable el negocio de la salud, pero son pocas. Eso fueron casi 198.000 millones de pesos que presentaron, y fueron Sura, Asme Salud, Alianza Salud y otras en utilidades muy pequeñas reportaron que sigue siendo para ellas, como empresas del sector privado, seguir prestando el servicio, pero eso sigue siendo también una cifra pequeña en comparación a los 90 promedio billones de pesos que se giran en el sector. Las demás muestran una siniestralidad del 110%, que significa que gastan más de lo que reciben. Contralor, ¿cómo se trasladan estas fallas, esta falta de plata a los pacientes? ¿Qué encontraron ustedes en la atención a los colombianos en estas EPS? Un panorama desalentador. Las PQR en el año 2023 al 2024 se incrementaron de 1.300.000 a 1.600.000, y esas 300.000 que se incrementaron, casi el 40% están relacionadas con peticiones, quejas y reclamos porque no les dieron un medicamento del plan básico de salud. Es decir, hoy los colombianos estamos reclamando: no me dieron un dole, un acetaminofén o una cita con consulta general. Antes es que me dieron una cita con el especialista para 6 meses, o el procedimiento médico no me lo autorizaron, la cirugía o el tratamiento. No, hoy se ha reducido el alcance y el acceso real del derecho a la salud de los colombianos. Entonces esta hasta ahora descrita falta de dinero, a la que nosotros le hemos dicho que hay que agregarle también la discusión de eficiencia, se ha traducido en un deterioro importante en la prestación del servicio y en el acceso real de salud, de medicamentos, de citas de los colombianos, ya no solamente en las zonas rurales, en zonas urbanas. Este informe pone el dedo en la llaga. El tema es económico, el tema es financiero en el problema de salud en Colombia, y el informe es desalentador porque dice que la deuda, que hoy es de algo más de 32 billones de pesos, podría llegar a más de 100 billones de pesos, deuda de todo el sistema de salud. Doctor Zuluaga, vicecontralor general de la República, gracias por estos minutos. Feliz día. Muchas gracias, feliz día para todos ustedes, bendiciones. 8:20.